Todos podemos estar de acuerdo en que el main event de WrestleMania 41 en la noche 2 no fue una buena lucha. No fue para nada lo que los fanáticos de Cena se esperaban, no fue lo que los fanáticos de Cody se esperaban, y en general fue una experiencia bastante decepcionante. Como que se sintió que faltaba la mitad de la lucha para cuando todo se había acabado. La intervención de Travis Scott fue muy confusa e inclusive no estuvo pensando, sí, está bien, John Cena hizo trampa, por eso se hizo heel, pero ¿para qué carajo se alineó con La Roca si La Roca no iba a ayudarlo a ganar el campeonato? Es un tanto incoherente, es un tanto extraño, pero yo te puedo explicar que toda esta situación es culpa de una sola persona y esa persona es Dwayne Johnson, porque tanto Cena como Cody intentaron hacer las cosas mejor. Este video me gustaría hacerlo para analizar que John Cena y Cody Rhodes no son culpables del desastre del main event de WrestleMania 41. Para empezar, tenemos que contemplar que de cara a la lucha hay varias cosas que están mal y tenemos que descomponer la lucha para entender eso. De entrada, el segmento de John Cena en Elimination Chamber sienta un precedente importantísimo donde se aparenta o parece ser que la emoción que va a provenir con la lucha eventual entre Cody y Cena va a ser igual de fuerte que ese momento cuando esto era una expectativa inalcanzable, porque estamos hablando del mejor segmento de la historia de la WWE contra una lucha que evidentemente no va a estar a esa altura. Asimismo, también tenemos que entender que el combate de la Elimination Chamber no fue muy bueno, fue una lucha de mucho spameo de finishers y como muy narrativamente muy sosa, además de atléticamente muy meh. Sin embargo, creo que todavía pudo haber cierta emoción detrás de ver a John Cena retar por el campeonato. Sin embargo, eso no quita el hecho de que parecía que había más en juego en la Chamber y en el Rumble de lo que eventualmente hubo en WrestleMania. También hay que entender de cara a WrestleMania que la lucha se produjo de una manera muy inteligente y de una manera muy interesante, pero que aún así, empezando el combate, bueno, no sé ustedes, pero al menos yo no lo percibía como algo tan importante. Sentí que el tema de preproducción en la lucha del día anterior entre Rollins, Reigns y Punk había estado mucho mejor y que en general me ayudaron a emocionarme más durante WrestleMania Noche 1 por el main event que durante WrestleMania Noche 2, porque no siento que se hablara lo suficiente de Cena y de todo lo que esto implicaba. Porque además, de nuevo, todo el mundo estaba hablando de esta situación de que, es que, ok, La Roca está involucrado en esto y Cody no le vendió su alma a La Roca y John Cena sí lo hizo, más que hablar del campeonato y de todo lo que implicaba. Después de eso, si analizamos la lucha y la vemos con cuidado, que es lo que yo trato de hacer siempre, podemos entender que el combate narrativamente tiene como dos partes, dos situaciones, cuando normalmente debería llegar a tres, pero estas situaciones son, la primera, que es John Cena, trabajando sobre Cody Rhodes, lastimándolo y haciéndole headlocks y golpes y una cuestión como muy lenta, muy aburrida. Y la segunda fueron el momento de spameo de finishers y la intervención de Travis Scott para cerrar el combate. Esto de entrada es muy extraño porque en el main event de WrestleMania que no tengas mínimo 3 puntos argumentales o 3 puntos narrativos en la lucha ya es raro. Un main event de Mania siempre tiene que tener mínimo 3 puntos donde se establece el universo tal cual en los primeros momentos de los luchadores peleando, sintiendo quién va a dominar a quién es mejor luchador que quién. Y segundo, después de eso, tenemos como el cuerpo de la lucha, que es donde se hacen todos los movimientos fuertes y todas las situaciones más atléticamente impresionantes, para después llevarnos al punto 3 argumental, que puede desembocar en 4, 5, 6 o los que tú quieras, que son la cantidad de near falls creíbles que hay en la lucha. Es decir, el punto 3 llega cuando tú sientes que la lucha ya se va a acabar y te empiezan a hacer creer que así lo va a hacer y te asustan, te espantan, te sorprenden, y esa es la parte pues, más emocionante de la lucha, ¿no? Y con Cena y Rhodes se hablaba de que la primera y segunda parte no iban a ser buenas, pero que la tercera sí, y la tercera fue la peor de las tres, sorprendentemente. Porque John Cena trabajando a Cody Rhodes sí fue aburrido. En la segunda o punto medio de la lucha, la segunda parte o en el punto medio de la lucha no hubo gran cosa que se hiciera. Cody tiene un arsenal muy grande y no hizo nada esencialmente en ofensiva más que un Cody Cutter, y John Cena creo que pudo haber ofrecido más y sobre todo pudo haber recibido más castigo. Y para el eventual tercer gear y cerrar la lucha se sintió prácticamente como parte del segundo gear, John Cena, en lugar de hacer todas las trampas del mundo posible, en lugar de sacar todos los finishers del mundo posible, simplemente ganó con un golpe de campeonato y después de una intervención que literalmente no significó nada, porque hubiera estado no Travis Scott ahí, el árbitro estaba abajo y Cena podía pegarle a Cody. Aparte de que en este desmadre se mete todo ese rollo de que Cody Rhodes se decide a no atacar a John Cena, lo que es muy tonto.
Y yo te puedo explicar por qué la lucha salió tan mal. Y es muy, muy simple. Y es que por culpa de Dwayne, que planteó este precedente de que, es que la historia no va a ser Cena contra Cody, la historia va a ser Cena le vendió su alma a La Roca y Cody no le vendió su alma a La Roca, lo que nos topamos es que no se puede contar esa historia en el ring porque La Roca no está. Y ahí es donde está el mayor problema de esto. Y yo quiero decir, y el título de este video es que no es culpa ni de Cody ni de Cena porque ellos intentaron contar una historia distinta. Dwayne Johnson dijo en su entrevista con Pat McAfee que él le avisó tanto a Rhodes como a Cena que él no estaría en el camino a WrestleMania y que por ende sería responsabilidad de ellos dos cargar esta historia y convertirla en un momentazo de WrestleMania, y como que medio se lavó las manos. Pero más bien yo lo que creo es que el cabrón fue súper egoísta, porque de nuevo intentó hacer esta situación, el heel turn de John Cena y todo este embrollo entre Cody y él sobre La Roca. ¿Por qué? Porque Dwayne quería que Cody se hiciera heel y ni Cody ni Triple H quisieron hacer eso. Entonces, La Roca mete a John Cena porque John Cena trata de ofrecer, tal cual John Cena dice en el Elimination Chamber, oigan, vamos a hacerme heel el día de hoy estoy listo, hoy lo quiero hacer. Y John Cena trata de interceder, ¿no?, por esta historia, de agregarle algo a esta historia, porque originalmente, para los que no sepan, los periodistas tenían anunciado que el segundo segmento del show iba a ser el tema de La Roca con Cody y que simplemente iba a ser Cody diciéndole que no a Dwayne. Pero cuando John Cena confirma que él sí le va a vender su alma a La Roca, es cuando esto se pasa al main event y se hace el segmento tan famoso que todos vimos. Porque John Cena trata de interceder por el segmento y por la historia. Sin embargo, con La Roca queriendo que los headlines y que los titulares sean John Cena le vendió su alma a La Roca y traiciona a Cody Rhodes, pues entonces la historia que vas a contar tiene que girar en torno a La Roca. Pero no se puede si La Roca no está ahí. Y John Cena no puede ser el líder de una mafia o de un stable o de un grupo que incluye a Travis Scott si el grupo no está ahí. Entonces, por eso siento que la lucha es tan sosa superficialmente, porque todo nos indicaba que Dwayne iba a aparecer y no lo hace. Pero si te vas más adentro de todo eso, te toparás con que también el hecho es que Cena trabaja la lucha como un heel genérico y no como un John Cena heel, porque su rol en esta historia no era de ser un John Cena heel, sino de ser el heel genérico que La Roca va a tener para enfrentar a Cody Rhodes. Entonces tenemos que la historia esencialmente se va a tratar de Cody Rhodes, pero John Cena es quien hace todo lo que ya es una incoherencia y ya está mal. Y después, en número 2, tenemos en que el verdadero antagonista de esta historia es Dwayne, pero Dwayne no aparece, por lo que Cody pierde contra un segundo boss, que es como un punto medio, es como si Cody perdiera contra los copatropas de Bowser, los chiquitos, y se ve como un pendejo en el proceso, porque además el personaje de Cody tuvo un retroceso de personaje a WrestleMania del año pasado. Esencialmente se vio como el mismo Cody que La Roca se madreó, porque es el Cody que tiene relaciones con el personaje de The Final Boss o de La Roca. El Final Boss nunca ha tenido una relación, nunca ha tenido una interacción con Cody Rhodes, que pasó por Kevin Owens, por Cody Rhodes, que pasó por el resto de su reinado, por Logan Paul, por AJ Styles, por Cody Rhodes, que casi acaba con Kevin Owens en esa lucha de escaleras, y por Cody Rhodes, que ya no es un tetazo, que ya está al borde del colapso, sino que, y eso más bien nos da unas capas de muy poca tridimensionalidad para los personajes, porque el personaje de Cody hizo todo un desarrollo durante todo este año, de Mania 40 a 41, y ese desarrollo se olvida en Mania 41 porque La Roca está involucrado, y para que Cody pueda antagonizar bien a La Roca, tiene que ser Cody Superface, Cody quiero cumplir con mi historia, pero Cody ya cumplió con esa historia, entonces el personaje no nos sirve. Y por otra parte, Cena tiene que ser este anti-face, no necesariamente un heel genérico, pero un anti-face, anti-Cena, que es lo que va a funcionar, y no puede serlo porque simplemente es el lacayo de Dwayne Johnson. Entonces la historia en la lucha pasa de ser heel Cena contra Super Babyface Cody a ser un heel genérico contra el babyface más moralmente imbalanceado, más ridículamente infantil en Cody Rhodes. Y eso es y esa es la razón por la que la lucha es tan mala. Porque la historia que se tenía o que se estaba obligado a contar era mala, esencialmente. O sea, no había mucho para donde hacerte. Sin embargo, no podemos decir que Cena y Cody no lo intentaron, porque hay evidencia de que ellos tenían envisionado mucho más de lo que vimos en el ring. Y quién sabe, esperemos, y quizá para SummerSlam podremos ver en la revancha entre Cody y Cena
más de esto que Cena y él querían traer a la mesa. ¿Y a qué me refiero con esto que traían a la mesa? ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de la brillantez que vimos en las promos y los segmentos, que fueron hasta cierto punto en algunos casos repetitivos, sí, porque no se estuvo bien planteado cómo iba a estar el programa o el calendario para el camino a WrestleMania, pero eso no es culpa de ellos porque no fue el único feudo que sufrió de esto. Lo mismo le pasó al feudo de Io Sky, al feudo de CM Punk, y con Cena y Rhodes no fue la excepción, donde los tenían apareciendo en todos lados a pesar de que no había suficientes segmentos planeados para darle continuidad a la historia. Sin embargo, así como yo les decía que el problema de la lucha es que la historia de la lucha es mala, Rhodes y Cena, sin embargo, no querían contar esa historia y se notaba. Y creo que esto también añade al hecho de que la lucha sea tan mala que se ve que Cena y Cody tenían una mejor visión para esta situación y se puede ver reflejado en los múltiples segmentos donde Cena y Rhodes, a través de varios, que si tú los puedes separar o los puedes agrupar, Cena y Cody nos ofrecían y nos contaban varias historias alternativas diferentes para el bodrio que tendrían que eventualmente tener. El primero de estos era John Cena se presenta como este luchador que ya no está a favor de los fanáticos, mientras que Cody sí está. Cody sí va a seguir apoyando a los fanáticos a pesar de que su relación pueda ser complicada y Cena no, porque Cena ya se rindió. Sin embargo, esta historia solo hubiera sido coherente con un Cody Rhodes con mucha más ofensiva en la lucha, porque si Cody es quien está a favor del público, es a quien el público vitorea y es quien sigue estas tradiciones del público, que es un público de wrestling, Cody debería de ser quien pueda luchar mejor que Cena. Y por ende, Cena necesitaría de hacer trampa, necesitaría de Travis Scott si así lo quieres, o de La Roca, o del campeonato, o del esquinero sin cobertura para ganarle a Rhodes. Si Rhodes fuera quien está luchando mejor que Cena, que ese es otro punto del que voy a hablar más adelante, Cena puede o tiene por qué estar haciendo trampa para intentar ganar. Pero si Cena está dominando a Cody toda la lucha, ¿de qué te sirve que Cena haga trampas si de todos modos le está dando en la madre a Rhodes? Y este es el primer escenario, donde Cody es el ídolo de los fanáticos del wrestling, mientras que Cena es como, esta amenaza mainstream que viene a arruinar la lucha libre, que viene a quitarnos el pro wrestling a los fanáticos, a dárselo a Netflix, a dárselo a Las Vegas, a dárselo al público casual, que no ha visto luchas en más de 10 años, pero que quiere ver a John Cena en su último WrestleMania. Y es un choque, esa es una opción de choque que se podía hacer, pero en el ring se hubiera traducido a una lucha muy distinta, una lucha que creo que hubiera sido mejor, tener a Cody, que es el luchador de los dos, que es quien luchó en la prepa, que es quien sabe lucha grecorromana, que es quien es luchador técnico, ganándole a Cena, que es, o sea, no ganándole la lucha, pero ganándole durante la lucha, siendo superior a Cena durante la lucha, para que Cena eventualmente ganara, sí, pero con más trampa y dependiendo de la trampa, no simplemente haciéndola porque puede o porque quiere, dándole un poco más de filo al hecho de que Cena sí se tenía que hacer heel para ganarle a Cody, porque si Cena no hubiera hecho trampa, no le hubiera podido ganar. Esto no es lo que pasó, a pesar de que lo intentaron en los promos y lo intentaron en los segmentos, en el ring no se tradujo y esa fue la primera versión de esta lucha que pudimos haber tenido. Muy bien ofrecida por John Cena, por cierto, porque todo esto lo setopea o lo plantea John Cena con sus grandes promos. La segunda es el choque generacional entre Cena y Rhodes, que creo que esto se pudo haber dado con Cena Face o con Cena Heel. Creo que con Cena Heel es más divertido porque le puedes dar más capas a la situación, pero es este choque entre un John Cena que fue la cara de la empresa y un Cody Rhodes que ahorita lo es, porque también cuando hablaron del campeonato y cuando hablaron en los segmentos de lo que es ser el campeón, sobre todo en los primeros dos donde Cody decía, John, yo soy el campeón, yo soy a quien tú tienes que voltear a ver, yo soy la cara de la empresa, le dieron mucho esta connotación de que, ok, aquí el único que puede destronar a Cody, que Kevin Owens no pudo, que AJ Styles no pudo, que Logan Paul no pudo, el único que sí va a poder es Cena, porque solo Cena sabe en qué situación o contexto se encuentra Cody. Esta hubiera sido una lucha, de nuevo, diferente, que creo que pudo haber tenido un aspecto psicológico interesante de un John Cena tratando de aprovecharse de las debilidades de Cody, de esta historia que nos venía contando de que mi rodilla está explotada, de que me duele el cuello, de que me duelen los brazos, de que estoy lastimado, de que estoy cansado, de que quiero irme a casa, muy parecido a lo que CM Punk le dijo a Cody en la promo antes en el último Raw antes del Royal Rumble. Y creo que Cena también trató de inclinarse por ahí. Pero de nuevo, cada vez que Cena y Cody proponían una historia, una narrativa para la rivalidad,
parecía como si el equipo de desarrollo, el equipo de producción, Nick Khan muy probablemente, como que quitaban esa historia porque las historias que Cody y Cena estaban proponiendo eran más para los fanáticos que llevamos años viendo esto. Porque si tú no llevas años viendo esto, tú no vas a entender por qué Cody sí sabe luchar y por qué Cena no. O por qué es solamente la cara de la empresa puede entender lo que es ser la cara de la empresa, porque solo Cena puede encontrar el punto débil en Cody. Si tú eres un fan casual, tú no vas a entender esto, entonces se lo llevaban a lo que el fan casual podía ver y de nuevo tenían que darle una nueva dirección a la rivalidad y a la lucha, que eventualmente la lucha acabó con la dirección más mainstream, más simple y más sosa posible y por eso fue mala. También otro tercer intento que vi entre Cody y Cena, que a mí este es el que personalmente más me hubiera gustado ver en la lucha, fue esta situación de que Cena era una mala persona independientemente de que hubiera sido la cara de la WWE por muchos años, porque había enterrado una generación completa. Y que para este segmento o esta situación, Wade Barrett en comentarios hizo un gran trabajo en la promo en SmackDown, donde John Cena habla de que él, más que ser un luchador que era la cara de la empresa porque quería, era una cara de la empresa porque se requería. Y que si luchadores como MVP, Kofi Kingston, Dolph Ziggler, Wade Barrett, Drew McIntyre, Cody Rhodes en su momento, Ted DiBiase y toda esta generación perdida que en Summer Wrestling, la otra cuenta en la que participo, he hablado muchísimo, nunca fueron campeones mundiales o nunca pudieron ganarle un campeonato a John Cena, era porque ellos no eran buenos, no porque Cena no quisiera dejarlos. Lo que en kayfabe está justificado porque Cena no se ve como el malo, o sea, el personaje de John Cena no se ve a sí mismo como el malo, se ve como el responsable. Y justamente esto le da tridimensionalidad a eso, de que John Cena no ha cambiado, sino que él siempre ha sido el responsable y pues ahorita se quiere hacer responsable por el campeonato y quiere arruinar el negocio porque él es responsable del estado en el que está. No sé si me siguen con esto. Mientras que Cody Rhodes hubiera sido el representante de esta generación perdida, de esta generación que nunca tuvo oportunidades y que tuvo que crecer para ganárselas. Hubiéramos tenido el choque de la generación de OVW, la generación a la que todo le cayó en las manos, como Cena, Orton, Brock, a quienes les regalaban todo, porque se fue La Roca, porque se fue Austin, porque se fue, porque los luchadores se lesionaron, y tener este contraste de la generación a la que le dieron todo contra la generación a la que no le dieron nada. Creo que hubiera sido una historia también, de nuevo, muy interesante de contar, muy tridimensional. Creo que esa historia inclusive pudo haber justificado muchas interrupciones, pudo haber justificado que gente más cercana a Cena se metiera a la lucha, pudo haber justificado que La Roca interviniera, pudo haber justificado que Cena hiciera más trampas como las que se hicieron contra él en su momento, e inclusive pudo haber justificado intervenciones de compañeros de Cody, como Drew McIntyre, como Wade Barrett incluso, que estaba en comentarios, y de gente que justamente fue oprimida por la generación de Cena. Pero de nuevo, Cena y Cody presentan una tesis, una idea interesante para contar como historia de la rivalidad, y producción de WWE, que es lo que hace que te lo regresa a, uy, pero es que Cena puede ganar el campeonato 17, y uy, es que el Final Boss, que no se les olvide La Roca, que no se les olvide el Final Boss, mientras que Cody y Cena están proponiendo opciones para darle dirección a esta historia. Pero esa dirección cambia semana con semana, porque por más que ellos proponen dirección de WWE, y aquí estoy hablando específicamente de Nick Khan y de La Roca, no aceptan una nueva dirección. Decía que esto no puede haber sido culpa de Cody y de Cena porque creo que ellos propusieron muchísimas alternativas a la mierda que vimos el domingo. Y si se hubiera seguido la propuesta de Rhodes o de Cena o de los dos, la lucha, movimiento por movimiento, momento por momento e inclusive el final, no el resultado, el final habrían sido muy diferentes. Ustedes saben que yo no estaba a favor de que John Cena ganara, ustedes saben que no es algo que yo quería, pero creo que es algo que se pudo haber hecho bien si se hubiera contado una de las historias mencionadas previamente, el choque generacional, el hecho de que Cena mantuvo ahogada a la generación de Cody Rhodes, el hecho de que Cena nunca quiso dejar de ser la cara porque es como tan controlador que cree que nadie más puede serlo porque él tiene que serlo, lo que está un tanto retorcido y es interesante para el personaje de Cena, o inclusive contar la historia de que Cody sí sabe luchar y de que Cena no, y tener a Cena teniendo que, necesitando hacer trampa para poder ganar, no simplemente haciéndolo por los jajas como pasó eventualmente.
Y creo que todas estas versiones de la historia que Cena y Cody proponían en sus promos, que hasta cierto punto pues se quedan en las promos y existirán ahí para siempre, se podían haber traducido a la lucha, pero no lo hicieron porque de nuevo management y dirección de WWE quiso contar la historia más simple para que todos los aficionados mainstream pudieran entender la historia. Lo que hizo que la lucha sea tan mala, lo que hizo que el resultado fuera tan soso, y no hablo de John Cena ganando, sino cómo ganó, y lo que hizo que el main event de WrestleMania 41 de aquí al futuro vaya a ser hablado como uno de los peores de la historia. Esto fue culpa de Dwayne por plantear y hacer que WrestleMania se tratara sobre él, a pesar de que no iba a estar para WrestleMania, y Cena y Orton quedaron con manos y pies atados, porque en su entrevista La Roca dijo que él habría hecho todo muy diferente, y pues yo creo que tanto Cena como Cody también lo hubieran hecho. El problema viene de arriba, viene de dirección, viene de Nick Khan, viene de La Roca. Estoy seguro de que Triple H también intentó hacer algo al respecto, pero aquí sí lo dejaron con las manos atadas. Y esencialmente es por esto que la lucha entre Cody y Cena fue el desastre que fue. Esperemos que para SummerSlam, como no es un evento tan importante, que Triple H pueda directamente dirigir cómo va a ir la lucha y que Triple H, Cody y Cena puedan dirigir cuál va a ser la historia y que no lo hagan los managers ni las personas que se encargan solamente de cuestiones económicas. Si el video te gustó, como siempre te agradecería que me dejes un like, que te suscribas y que me des o me digas cuál es tu opinión sobre el tema en los comentarios. Este es el primer nuevo formato que intento así para Top Rope Wrestling, perdón, el PTSD. No se crean, yo amo Summer, me encanta haber sido parte de Summer Wrestling y sigo siendo parte de Summer Wrestling, pero aquí en YouTube, pues sí, estamos en este nuevo canal de Top Rope Wrestling y tal cual les pregunto si les gusta este nuevo formato, porque más allá del fondo estoy grabando de una manera distinta, estoy planteando el video de una manera distinta, sin tantas notas, tratando de hacerlo un poco más hablado, como si fuera una charla, y no sé si les gustó o si no les gustó, porque también si me pueden decir, oye, es que sentí que está como muy desorganizado o que se te van mucho las ideas, pues tampoco está mal porque justamente es un poco más desorganizado este video, pero quiero ver la posibilidad de grabar cuestiones así como lo estoy haciendo ahorita y también como los otros videos que tengo. ¿Por qué? Porque los otros videos que tengo toman mucho tiempo en producirse, toman mucho tiempo de grabarse, mucho tiempo de editarse, y hacer videos así como el que estás viendo ahorita quizá no es tan organizado, pero puedo producir el contenido más rápido y de manera más efectiva. Entonces podría estar subiendo hasta 2 o 3 videos a la semana aquí a YouTube en lugar de solamente uno. Por lo que si te gusta este tipo de formato, quizá para temas no tan intensos, quizá no para las series como la de Reviviendo WrestleMania o la de las 100 mejores luchas de la historia, puedo empezar a grabar este tipo de formatos para temas un poco más casuales y tener más contenido. Díganme en los comentarios qué opinan de todo esto y denme toda la retroalimentación que gusten, ya saben que me encanta escucharlos. Y sin más que decir, les agradezco mucho por su tiempo. Yo soy JC Servín y como siempre les doy las gracias, los veré a la próxima.